Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a platicar. Ya que, como vamos a ver, pues realmente todos los fármacos con los cuales contamos son muy efectivos en el tratamiento de espasticidad o de sobreactividad muscular.
quizá en una primera etapa cuando nos estamos formando, cuando estamos aprendiendo, pero con el paso del tiempo, conforme nuestros pacientes nos van demandando un mayor conocimiento o un mayor desplazamiento de la toxina botulínica, pues tenemos que cambiar nuestros algoritmos de tratamiento, nuestra forma de evaluar, la forma como la estamos aplicando, y esto es una curva de aprendizaje. Empezamos todos aplicando de forma anatómica, conforme vamos teniendo más pacientes surge la necesidad de hacer más efectivos, entonces ya buscamos una guía con la cual nosotros podamos acceder, que sea más sencilla para nosotros, llevar esa curva de aprendizaje de la guía que queremos utilizar para poder mejorar nuestras aplicaciones y ser más efectivos en el tratamiento. Otra cuestión importante para poder entender los beneficios de la toxina botulínica y el efecto terapéutico que nosotros deseamos es conocer la formulación de la toxina. No son similares, no son tres toxinas que tengan la misma conformación y que tengan las mismas cualidades. Vamos a ver que cada una tiene diferentes aspectos que la hacen ser única. Hay muchos paradigmas de la aplicación y esto también se va modificando. Conforme nosotros vamos aprendiendo, conforme se van sacando nuevos estudios, todo esto se va modificando y ahora sabemos que también existen factores intrínsecos del paciente, un microambiente del tejido que nos puede modificar la respuesta a la toxina botulínica. Ayer lo vimos en unas diapositivas donde veíamos los cambios musculares que se van presentando y esto va a modificar obviamente que el paciente tenga una mejor respuesta y a esto se suma si el paciente tiene comorbilidades, la patología de base, los cambios viscoelásticos en la musculatura y muchos factores intrínsecos genéticos que desconocemos del paciente, que lo hacen tener una menor o mayor respuesta. La toxina botulínica, pues saber que las cepas donde se produce la toxina pueden ser diferentes, los procesos de fabricación son exclusivos para cada marca y esto va a determinar la potencia que nosotros queremos porque va a ser exclusiva de cada paciente. No todos los pacientes van a tener la misma respuesta y obviamente pues estos paradigmas de aplicación incluye el yo poder jugar con esta parte que es decidir la dilución que voy a utilizar, la dosis máxima, la técnica de infiltración, cada cuándo la voy a aplicar, cómo voy a evaluar a mis pacientes y obviamente ir modificando mis algoritmos de tratamiento. Vean cómo la toxina botulínica en esta evolución que ha tenido ha ido modificando muchas cosas. Ahora ya no es nada más preparar el medicamento y ponerlo con base a una guía que nos dice la posición que tiene el paciente. Ahora tenemos que hacer una evaluación muchísimo más amplia y todos los fármacos de toxina botulínica en general pasan por este proceso, desde que está la bacteria de Clostridium botulinum y vean cómo tiene que pasar por una fermentación, purificación y esto va separando o va desglosando el proceso en el cual se va a tener un producto final que es la toxina botulínica. Sin embargo, en cada uno de estos procesos hay variaciones entre las marcas, lo que hace que sean medicamentos completamente diferentes aunque tengan el mismo mecanismo de acción. Y de aquí que cada fármaco tenga una identidad propia. ¿Okay? Hay que reconocer las diferencias en cuanto a la fabricación, potencia, dosificación y mejorar su uso en práctica clínica. Este conocimiento nos va a llevar precisamente a que nosotros podamos tener una mejor práctica clínica al momento de usar los medicamentos. Y entonces vamos a explorar algunas cosas que siempre se manejan como diferencias y que tenemos que entender muy bien qué peso tienen en el efecto de la toxina botulínica. Primero, el peso molecular. El peso molecular es diferente, vean, el complejo de kilodaltons de nabotulínica es de 900, de incobotulínica de 150 y de abobotulínica entre 500 y 900, ¿ok? Esto es porque Geomin obviamente es un complejo libre, perdón, aquí no está mal escrito, en México es con doble E, ¿ok? Geomin es un complejo libre de proteína, por lo tanto su peso molecular es menor. Esto le confiere ciertas ventajas, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque es una toxina botulínica de segunda generación, como vimos ayer puede ser menos inmunogénica, hemos tenido reacciones alérgicas mínimas con las otras dos marcas, hemos tenido 2 casos en 13 años, sin embargo también se puede achacar a la parte proteica, aunque también está muy relacionado con estos factores intrínsecos que comentábamos del paciente. Hay cuestiones genéticas, cuestiones de base de la patología que van a hacer que haya una respuesta inmunogénica mayor, obviamente
evidentemente si hay mayor compuestos que nos están funcionando como antígenos, en el caso de Dysport y de Botox por esta presencia de proteínas. Sabemos también que la temperatura en la cual se tienen que almacenar es muy diferente, ¿ok? Botox puede estar en congelación, Geomin puede estar en temperatura ambiente y Dysport tiene que estar en refrigeración. Vean los componentes, cómo son diferentes, la cantidad de neurotoxina en nanogramos, todo es diferente en el proceso de fabricación. Ahora, estas proteínas, lo que sabemos actualmente es que cuando nosotros hacemos una dilución con estas marcas, estas toxinas de primera generación, las proteínas se separan. Entonces realmente cuando yo estoy inyectando estas dos marcas, hasta el 85% de esta toxina está entrando como complejo libre. Hasta ahí podríamos decir que pues realmente no hay una diferencia muy marcada si gran porcentaje de las proteínas pues están entrando separadas. Sin embargo, lo que se ha visto es que los anticuerpos que se generan contra estas proteínas no van a bloquear el efecto de la toxina ni en una primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta aplicación. Sin embargo, lo que se ha visto es que cuando esta aplicación se lleva a muchos años, por ejemplo, pacientes con distonía cervical que pueden tener más de 20 años con aplicaciones de toxina botulínica, estas proteínas pueden jugar un papel muy importante como potenciadoras de la inmunogenicidad y entonces se generan más anticuerpos contra lo que sería la toxina botulínica. Es por eso que sí hay una ventaja el ser un complejo libre de proteína, pero en aplicaciones a muy largo plazo, ¿ok? Esto no es una diferencia que vaya a ser marcada o importante en una primera o segunda aplicación, pero sí en pacientes que van a tener aplicaciones a largo plazo. Y es por eso que muchos artículos nos hablan que, por ejemplo, para distonía o para parálisis cerebral, pues Geomin podría ser una muy buena opción en comparación con las otras marcas para evitar esta respuesta inmunogénica que muchas veces pues tenemos ese temor. El peso molecular entonces no va a afectar para nada la actividad biológica. El peso molecular no va a tener ninguna injerencia si la toxina difunde más y difunde menos. Las hemaglutininas, que son todos estos compuestos que tienen las toxinas botulínicas Dysport y Botox, pues juegan un papel más como estabilizadoras y hasta el 85% de la toxina se encuentra libre después de la reconstitución. ¿Ok? El peso molecular entonces no va a tener ninguna relación con la difusión ni con el efecto de la toxina. En México, cuando entraron las marcas de toxina, siempre se manejaba eso de que, bueno, es que tiene mayor peso molecular, entonces no difunde tanto, o tiene menor peso molecular, difunde más y por lo tanto nos da más efectos adversos. Realmente todo eso ya son mitos que se manejan de la toxina botulínica, pero no tienen ningún sustento bibliográfico. Eso también se los mostré ayer, que esto es una capacidad propia de la toxina, y como les dije en un principio, nosotros se inyecta muchas veces fuera del músculo y sin embargo tenemos el resultado terapéutico porque hay una difusión pasiva, que se piensa que para Botox y para Geomin, por la dilución que usamos, debe ser de 1 a 2 centímetros. En Dysport puede ser de 3 a 5 centímetros porque estamos difundiendo en un volumen mayor. Y hay otro efecto que se llama la propagación, y esta puede ser por vía hematógena, por vía neurógena, por vía linfática. Y esto tanto nos puede ser como parte del mecanismo de acción que nosotros estamos buscando, como nos puede generar alteraciones, porque entonces vamos a tener efectos de la toxina en lugares alejados. ¿De qué depende la propagación? Pues vean, nuevamente depende más del aplicador, de los factores intrínsecos del paciente. Ayer también hablaba el doctor Hernández sobre algunas patologías como la esclerosis múltiple, como la esclerosis lateral amiotrófica, que por este componente inmunogénico que ya tiene la enfermedad, pueden haber resultados pues no esperados con la toxina botulínica, lo cual nos hace pues obviamente adaptar las dosis que nosotros tenemos para EBC, para otro tipo de patologías que cursan con espasticidad, pero que pueden tener una respuesta diferente. Aquí está lo que les decía, Onabota e Incobota tienen una difusión similar porque la dilución es en 1 o en 2 mililitros la recomendada. ¿Yo puedo diluir en más? Sí, dependiendo del objetivo que yo tenga con el paciente. El día de ayer platicaba con uno de ustedes donde le decía, tú puedes hacer la dilución en 4 si tú así lo deseas y crees que le va a ayudar a tu paciente por el objetivo terapéutico que tengas. Abobota es la que tiene mayor difusión, obviamente porque la dilución es mayor. A mí personalmente, si me preguntan, doctor, ¿cuál es la toxina que usted utiliza para aplicaciones en cara? Yo la que menos uso es Dysport, no porque no me guste, no porque no sea buena toxina, es excelente toxina. El problema es que para yo poder controlar los efectos terapéuticos que quiero en aplicaciones faciales, para espasmos, para distonías, yo prefiero utilizar Incobota o Onabota para no tener riesgo de tener mayor debilidad.
Si nos vamos a la parte de la potencia, vamos a ver que realmente la potencia es muy similar. Es también muy frecuente que nos digan es que Geomin tiene una menor duración. Para fines prácticos dura 2 semanas menos, pero para fines estadísticos no se sustenta ninguna diferencia. Y lo que hacemos ahora pues es obviamente aprovechar esta falta del componente proteico para hacer abordajes más tempranos. Y entonces podemos utilizar menos dosis en aplicaciones más tempranas, continuamos con el efecto terapéutico, porque la única toxina actualmente que se recomienda estos usos en periodos más cortos es Geomin, precisamente por esta falta de contenido proteico, y eso está muy bien reportado en los artículos, aunque ya hay algunos estudios que empiezan a salir, por ejemplo, con Onabota en estos intervalos flexibles. La única que se recomienda actualmente para hacer estos intervalos flexibles es Geomin. Para fines prácticos, Onabota y Avobota tienen la misma efectividad, y de Incobota lo que nos dicen los artículos es que tenemos que tener dosis ligeramente más altas para alcanzar esa respuesta terapéutica, y quizá por eso es que terminamos pensando que Geomin tiene una menor duración. No, quizá necesitamos 1 o 2 unidades más de las que usaríamos con Onabota para poder alcanzar el efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque son fármacos completamente diferentes, y el error que muchas veces cometemos es que, ok, tengo las dosis de Onabota, llega Incobota conmigo, no la conozco, voy a utilizar las mismas dosis que utilizo con Onabota. Eso es un error. Lo ideal es tener las dosis para cada marca, conocerlas para poder tener el mismo efecto terapéutico. El uso de dosis altas, como ustedes ven, pues va a posibilitar obviamente tratar mayor números de músculos, no comprometió la seguridad ni la tolerabilidad, se asocia con una mayor eficacia del tratamiento. Se manejaba hace muchos años, se decía no podemos aplicar más de tantos músculos, eso actualmente ya está echado por tierra. No podemos aplicar más de tanta dosis por músculo, actualmente también eso ya no es información actual. Nosotros vamos a modificar dependiendo de las necesidades del paciente. Obviamente hay muchas recomendaciones en los países por parte de los ministerios o servicios de salud donde dice no te puedes sobrepasar, por ejemplo, de más de 300 unidades en el miembro superior. Sí, al final de cuentas son recomendaciones, pero nosotros tenemos que adaptarlo a las necesidades de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que vemos con las dosis altas? Pues obviamente hay un incremento para mejorar el resultado funcional. Ya hay muchos artículos que nos hablan de dosificaciones altas con las marcas. Volvemos a lo mismo, la que tiene mayor sustento en este momento es incobotulínica, Geomin, porque precisamente esta ausencia de falta de contenido proteico le ha hecho explorar aplicaciones en periodos más cortos, en dosificaciones más altas, en las diferentes patologías, en el adulto. Tengo que subrayar esto, en el adulto, en el niño no. En el niño la recomendación es siempre apegarse a las recomendaciones de dosificación, de peso corporal, del tiempo de aplicación, porque los niños muchas veces, sobre todo con parálisis cerebral, tienen procesos de desnutrición muy importantes que pueden generar que la respuesta a la toxina botulínica también sea diferente. Hay mayor duración en otras patologías. Patologías como el dolor podemos tener una duración mayor a los 3 meses, a diferencia del efecto muscular. Obviamente en problemas también autonómicos como la cialorrea, como la hiperhidrosis, tenemos pacientes que han llegado hasta el año con el efecto terapéutico. Muchos de ellos incluso cuando se pierde el efecto terapéutico no regresan a la misma situación en la que estaban en un principio. Entonces obviamente el uso de toxina botulínica en cialorrea, en hiperhidrosis, pues puede también tener una respuesta muy favorable para los pacientes. Cuando hablamos de la inmunogenicidad, pues ya hablamos un poquito de esto en las diapositivas previas. Recordarles, como les dije ayer, que pues obviamente hay un no respondedor primario, que son estos pacientes que les ponemos toxina, no responden, cambiamos la marca, no responden, aumento la dosis, no responden. Son pacientes rarísimos, existen, es muy raro encontrarse con uno, pero sí existen, y se piensa que también está muy relacionado con el haber tenido alguna exposición previa, algún toxoide como el toxoide tetánico, algunos factores intrínsecos del paciente y la falta de respuesta secundaria, que precisamente ya es lo que es la presencia de anticuerpos que nos están bloqueando el efecto de la toxina botulínica. Y la recomendación es, tienes un error no respondedor secundario, cambia de marca. La recomendación, si tienes una toxina con complejo proteico, pues obviamente lo que más te conviene es cambiar a Geomin, que no tiene complejo proteico, para ver si recuperas esa respuesta. O la otra, deja descansar al paciente por espacio de 8 meses a 1 año sin aplicación para que vuelvas a tener la misma respuesta terapéutica.
El no respondedor secundario también, esto es muy curioso, esto es un artículo también nuevo, reciente del 2024, se pusieron a evaluar a los pacientes que no respondían y ¿qué creen? Había una deficiente evaluación, una baja dosificación, el patrón del movimiento había cambiado o eran enfermedades que estaban presentando cambios dinámicos. Entonces volvemos a lo mismo, ¿son no respondedores a la toxina? ¿O realmente estamos fallando nuevamente en todo nuestro proceso de evaluación y de entendimiento de la enfermedad y cómo va evolucionando? Porque si yo estoy repitiendo esa misma dosis durante muchos años, pues probablemente los requerimientos del paciente estén cambiando y no por una respuesta inmunogénica, sino por la deficiente evaluación que estamos haciendo de nuestros pacientes. Las proteínas, como les decía, se consideran catalizadoras de la respuesta inmunogénica a largo plazo. Vean la tasa inmunogénica por toxina, es 1.5%, 1.7 y 0.5. Si nos vamos a los fines prácticos, es muy baja para las tres marcas. Entonces realmente este no debe ser un factor de temor, porque siempre igual cuando llegan residentes nuevos con nosotros al instituto, lo primero que nos dicen es que la formación de anticuerpos, o sea, siempre satanizamos los anticuerpos como que eso va a hacer que mi toxina no funcione. Vean, es muy baja para las tres marcas. Para Geomin, para fines prácticos está cerca de 0, pero aún así para las otras marcas sigue siendo baja. Entonces tenemos obviamente que dejar de no tenerle miedo a la toxina botulínica. La toxina ha cambiado. Esta es la primera formulación de Botox que salió al mercado, 25 proteínas. Actualmente tiene 5. La primera formulación de Dysport tenía 12.5 proteínas, actualmente tiene 4. ¿Ok? Y Geomin para fines prácticos no tiene proteína. Entonces vean cómo también la toxina, pues obviamente ha tenido que evolucionar, ha tenido que cambiar y eso modifica completamente pues la forma como nosotros tenemos que aplicarla y entender los resultados que nosotros estamos esperando. ¿Qué es lo que nos dicen los artículos actualmente? Pues obviamente que estas proteínas que están aquí pueden ser captadas después de muchos años como un agente peligroso. Y esto va a hacer que se desencadene una mayor respuesta inmunogénica y que estos anticuerpos en algún momento puedan bloquear el efecto de la toxina. ¿Ok? Pero esto es después de muchos años de estarla aplicando, el cuerpo en algún momento se le ocurre que estas proteínas son peligrosas y entonces empieza a generar una mayor respuesta inmunogénica que incluye la formación de anticuerpos a la toxina botulínica. Pero, volvemos a lo mismo, la tasa de formación de anticuerpos sigue siendo muy baja, por debajo del 2%. ¿Ok? Las proteínas van a catalizar esta respuesta inmunogénica, pero a largo plazo, tratamientos de más de 20 años de aplicación. ¿Ok? Bien, ahora, también se han descrito factores de riesgo para que un paciente desarrolle anticuerpos. La picadura de una avispa, se está viendo si los programas de vacunación de COVID, por toda esta cascada inmunogénica que presentaba la enfermedad y que presentaba la vacunación, pues pudieran también tener un papel como con una mayor formación de anticuerpos. Factores exógenos como las lectinas, la glutinina de germen de trigo, la fitohemaglutinina, la toxina del cólera, todas estas exposiciones pueden tener un factor desencadenante para mayor anticuerpos y vean, otros biológicos como la insulina, la hormona del crecimiento humano y la eritropoyetina. Todos estos son factores que se han relacionado con que un paciente desarrolle un mayor número de anticuerpos a la toxina botulínica. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que nuestra visión tiene que cambiar. ¿Cuál era la visión previa? Si yo aplico en intervalos muy cortos y si aplico dosis muy altas, seguramente el paciente me va a desarrollar anticuerpos. Y así pensamos durante mucho tiempo. Sin embargo, la literatura actualmente nos dice que esto no es así, que en general tenemos que pensar en intervalos más cortos, en dosis más altas, y esto nos va a llevar a una mayor respuesta terapéutica. Y volvemos a lo mismo, la única toxina que en este momento tiene mayores estudios para hacer intervalos más cortos, dosificaciones más altas con seguridad, en este momento es Geomin. ¿Qué conclusiones tenemos? Pues obviamente las diferencias que hay entre la toxina botulínica pues nos permiten entender que nosotros podemos jugar con estos efectos para poder tener una respuesta. Lo ideal es que conozcamos las tres marcas. El conocimiento de las tres marcas va a ser para beneficio del paciente.
Hay un desarrollo dinámico, todas las marcas están generando nuevos estudios, nuevos procesos de aplicación. Hay que mejorar nuestros algoritmos de tratamiento para que empecemos a utilizar estos intervalos flexibles, dosis altas, uso de tecnología para la guía de aplicación, incremento de las dosis de tratamiento y el reconocimiento de mitos en el uso de la toxina botulínica. Eso es básico para mejorar nuestra práctica. Y depende mucho del aplicador, del profesor, en este caso de la persona que está exponiendo. Por ejemplo, hay médicos que dicen, yo no aplico después de las 2 semanas, yo me espero hasta los 3 meses. Nosotros regularmente sí hacemos aplicaciones intermedias porque hemos visto los buenos resultados del paciente, sobre todo porque es para el cumplimiento de nuestros objetivos terapéuticos. Siempre es importante escuchar todas las visiones para que ustedes formen su propio criterio y su propia forma de aplicación. Obviamente entendiendo cuáles son los riesgos que se corren en la generación de anticuerpos o de efectos adversos. Y siempre recordar también esta tabla, las aceptaciones de la FDA. ¿Ok? Obviamente la primera que surgió fue Botox, es la que tiene más aplicaciones, Geomin, que es la única que tiene cialorrea, y Dysport, que está más basada en tratamientos musculares como distonía y espasticidad. ¿Ok? Siempre es importante recordarlo. Para fines prácticos también en nuestro medio, nosotros hacemos un uso de la toxina botulínica de forma indistinta dependiendo las necesidades del paciente. ¿Ok? Pero siempre tenemos que tener esto y apegarnos obviamente a las recomendaciones que tenemos para cada marca para el uso de la toxina botulínica. ¿A qué me refiero? Que si un día por necesidad voy a utilizar una botulínica para cialorrea, pues tengo que tener en cuenta que no es una toxina avalada, que no voy a encontrar dosis por parte del laboratorio y que quizá me voy a tener que ir a buscar bibliografía que me diga cuánta dosis están utilizando para el manejo de la cialorrea. Y de igual forma, si yo utilizo Geomin y voy a hacer un manejo para hiperhidrosis, porque es la única toxina que tengo, porque es la que puede tener el paciente, porque el paciente se va a ver beneficiado, pues obviamente tengo que ir a buscar artículos que me hablen del uso de Geomin en hiperhidrosis para saber cómo la están aplicando y la dosis que están utilizando. Por último, esta tabla también es muy interesante porque nosotros tenemos muchos medicamentos actualmente o muchos biológicos de origen asiático, que son toxina botulínica. Estos, porque al ser un producto biológico, yo no puedo marcarlo como un medicamento similar, se les llama medicamentos analógicos. El mayor número de toxinas que están en el mercado son de 100 unidades. Y todas tratan de imitar la respuesta, la formulación de Botox. La gran mayoría son analógicas a Botox. Hay analógicas a Geomin, que nada más son 2, que son libres de complejo proteico, y hay una toxina analógica a Dysport. ¿Por qué? Pues porque obviamente todas estas toxinas están buscando el mercado cosmético. Y lo ideal es no utilizarlas en la parte terapéutica. ¿Por qué? Porque no hay estudios completos muchas veces en su conformación, no hay estudios completos en los efectos adversos y menos en la dosificación. Entonces tenemos que tener cuidado al utilizar estas toxinas que son analógicas a la toxina Botox, pero más dirigidas hacia el mercado estético, pero que desgraciadamente pues muchas veces son más económicas y más fáciles para los pacientes a veces de conseguir. A medida que nuevos fabricantes de toxina botulínica entran al mercado y los fabricantes existentes continúen negociando precios con instituciones y gobiernos y aseguradoras, pues los pacientes pueden verse cada vez más obligados a cambiar a productos que sean menos costosos, pero se está sacrificando la respuesta terapéutica, obviamente la seguridad del paciente, porque son toxinas que no tienen estudios para uso terapéutico. La decisión no médica, o sea, la decisión de adquirir un medicamento para un centro hospitalario, pues realmente no tendría que ser por gente que está en el escritorio, sino por los médicos que estamos en el día a día aplicando la toxina botulínica, y este cambio también que se está dando en algunos lugares, pues puede llevarnos a un mayor potencial médico de errores, de eventos adversos y suspensión en el tratamiento. Es muy común que a nosotros en la práctica privada nos llegue el paciente con toxina a veces china, coreana, incluso hay una que trae la Torre Eiffel en la cajita, pero el origen es chino. Entonces hay que tener cuidado, nosotros de preferencia no aplicamos esas toxinas, de hecho tratamos de no aplicarlas. Tuvimos también ahí alguna mala experiencia con una toxina canadiense que tuve que aplicar en el medio privado, entonces la recomendación es apéguense al uso de las 3 toxinas o las marcas que conocemos. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta.
Buenos días, doctor. Buenos días. En el caso de que tenemos un paciente en el que se haya aplicado una toxina china coreana, ¿sería prudente esperar un tiempo antes de aplicar las 3 toxinas que han mencionado como para evitar un riesgo de inmunogenicidad o fracaso terapéutico o no importa? Qué buena pregunta, no lo sé. No lo sé, o sea, realmente no lo sé. Mi experiencia con esas toxinas es muy baja. La he utilizado creo que como 2 o 3 veces y por mucha necesidad. Quizás si el paciente lo requiere, pues no haría la aplicación a los 3 meses. Sin embargo, sí trataría de que fuera una de las marcas conocidas o en su defecto trataría de utilizar Geomin, en este caso, por la menor respuesta inmunogénica y tener un menor riesgo. O sea, creo que eso sería mi actuar, pero la verdad que buena pregunta, nunca se me hubiera ocurrido. No sé si el doctor Hernández tenga experiencia. Yo dejo pasar 3 meses en base a lo que se ha visto con la nabotulínica anteriormente y tomando en cuenta la cantidad de proteína que tenía el formulado de 1989. No sabemos la respuesta inmunológica a ciencia cierta, pero podemos tomar ese rango de 3 meses como una protección, y es lo que yo haría. ¿Otra pregunta para el doctor? Hay otra pregunta. Buen día. Si bien es cierto, se ha demostrado o está en tendencia que los intervalos de aplicación tienen que ser más cortos con dosis mayores. Pero sin embargo, sabemos de que hay ya tablas establecidas de dosis para las diferentes toxinas. Entonces, la pregunta es, desde luego que tiene que ver también la parte clínica del paciente, las condiciones. ¿Los intervalos se manejan en base a esa dosis o en base a lo que uno ve cómo va desarrollando el paciente? Excelente pregunta, doctor. Regularmente la dosis de intervalo es a dosis muchísimo más bajas y es para afinar algunos detalles que nosotros hayamos encontrado en el paciente. Le pongo un ejemplo, en espasmo mifacial, a lo mejor nosotros empezamos con una dosificación de 35 o 40 unidades. Revisamos al paciente a las 2 semanas y veo que me faltan 3 unidades para tener un efecto terapéutico mucho mejor, para tener un poco más de simetría, se vuelve a aplicar. En el caso de espasticidad, pacientes les aplicamos entre 300 400 unidades, por ejemplo, un paciente con EBC. Si nosotros a las 2 semanas vemos que el componente quizá del tibial posterior todavía le está generando molestia para poder tolerar la férula, o el ortesista me dice, ¿sabe qué, doctor? Pues sí le ganamos el rango de movilidad, pero no me da todavía los 90 grados para poder colocarle la férula, y ese es mi objetivo, es cuando decido hacer otro intervalo bajo la dosificación que yo haya decidido. Realmente todo esto es bajo la apreciación del médico. Los nuevos estudios nos están llevando a los intervalos, a las dosis altas y a la decisión de aplicar toxina botulínica a las necesidades número 1 del médico y número 2 del paciente. Porque hay muchos estudios que hacían encuestas tanto a médicos como pacientes y el médico decía, pues sí, me va muy bien con la toxina, pero no alcanzo el efecto terapéutico que yo quiero. Y los pacientes decían, pues sí me siento muy bien con la toxina, pero me dura 3 meses y la próxima aplicación es hasta los 6. Entonces todo esto se fue adecuando a las necesidades tanto médicos y de pacientes de poder tener un mayor efecto terapéutico o de aprovechar el efecto terapéutico para los objetivos que se están desarrollando. Pero todo es bajo la apreciación del médico. Los intervalos depende del paciente. Hay pacientes que los aplicamos al mes, otros hasta los 2 meses y otros, como les comentaba, a las 2 semanas cuando hacemos revisión estamos haciendo dosis pequeñas. Ahora, los estudios de intervalos flexibles con Geomin, por ejemplo, se iniciaron con distonía y con espasmo. Y estos intervalos flexibles iban a aplicaciones a las 2 semanas, a las 4 semanas, a las 8 semanas, y lo que veían es que había una mayor respuesta terapéutica e iban bajando la dosificación. Entonces, estudios muy interesantes de intervalos flexibles que hay con Geomin, y ya tienen varios años que salieron y que nos han pues marcado una pauta nueva de aplicar. Doctor, buenos días. Muchas gracias por su exposición, la de ayer y la de hoy. Muy interesante, aprendió bastante, gracias. Y tenía un comentario y una pregunta. El comentario era para el colega que estaba ahí. Yo sí, yo trabajo en un hospital nacional. Teníamos 5-volutín, teníamos la INCO, la ABO, y se compró aparte ahora una toxina que es un análogo, con una cepa. ¿Okay?
Entonces, yo tengo una paciente de más de 1 año de aplicación por espasmo hemifacial y le puse esta toxina porque es lo que daba el hospital. La paciente no se sintió contenta, ni yo tampoco, porque vimos que no tenía la potencia, porque ella le había aplicado ya en forma seguida, entonces no tenía el mismo resultado. Para ya la otra aplicación, la paciente decidió un esfuerzo, compró la INCO y la apliqué, y fue como si no hubiera habido la aplicación anterior, porque no vi ningún problema, ninguna reacción. Simplemente quería comentarte eso, nada más. Fue decisión de la paciente, regresamos a INCO y ya está. Sí, realmente es un biológico nuevo que no sabemos cómo va a responder inmunológicamente del paciente. Mi experiencia con la canadiense, con una toxina canadiense, es que si la pongo a un paciente por dolor, me sobra toxina y al otro día pues quiero aprovecharla y ponérsela a una paciente que llevaba muchos años poniéndole por una incidencia facial. Le puse la misma dosificación que hubiera utilizado con una bota y los resultados fueron horribles. O sea, la paciente me llevó hasta condición doble. O sea, doctor, ¿qué me puso? Tranquila, no va a durar más de 3 semanas, pero pues sí, regularmente son errores y situaciones que se pueden presentar. A lo mejor lo que menos le puede afectar al paciente es que no tenga respuesta. Ahí el problema es que ya no hubo respuesta a la otra toxina, pero también cuando hay una mayor respuesta, pues obviamente la generación de adversos se incrementa. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de análogos, aunque pues no depende muchas veces de nosotros la decisión del hospital, de cuál compro y cuándo comprar, pero pues entender que lo ideal es tener pues una base y un sustento del uso de estas toxinas. Mi pregunta era para usted en el sentido de que habla de dosis altas. ¿La dosis alta es usted en qué, cómo es que escala esas dosis? ¿En porcentaje? ¿En kilo por peso del paciente? ¿Cómo valora ese incremento? Gracias. Nosotros, digo afortunadamente porque vemos mucho paciente adulto. Entonces, ¿en quién decidimos una dosis muy alta? Pues obviamente un paciente primero que no tenga un grado de nutrición, un paciente que tenga una situación muy severa de espasticidad, y ya estemos con fármaco oral y que no tengamos una buena respuesta, con pacientes que tienen un riesgo de deformación altísima. Esos son los pacientes donde decidimos la dosis alta. Y muchas veces la dosis alta no se refiere a que nos estamos yendo a 800 unidades por paciente. Las dosis altas a veces es por músculo. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, en tibial posterior, que tienen distonías en el tibial posterior por parkinsonismos, les hemos llegado a poner hasta 150, 200 unidades por músculo para poder tener una respuesta terapéutica. O en el flexor plantar de los dedos, que es un componente muy importante en la espasticidad que les genera dolor, llegamos a poner hasta 100 unidades en el flexor plantar de los dedos. O sea, a veces la dosis alta no es nada más la cantidad total de toxina, sino la cantidad que le voy a poner al músculo en específico. Y eso depende mucho de la decisión terapéutica. Pero sí llegamos a poner distintas unidades en algunos casos, sobre todo distonías generalizadas, espasticidad generalizada, riesgos de deformación, son los casos donde nosotros utilizamos dosis altas. Y la idea es no utilizar esas dosis altas de forma constante, sino aplicamos una dosis alta para alcanzar un efecto terapéutico y poder ir bajando la dosificación en las siguientes aplicaciones. No es que toda la vida se le van a poner 800 unidades, ¿no? Los correrían, yo creo, de una vez. Doctor, buen día. Una consulta. Por ejemplo, en el caso de que puse toxina en miembro inferior y no me dieron las dosis suficientes en el seguro, ¿no? Y quiera repetir o poner la dosis en miembro inferior, ¿tendría que esperar los 6 meses? No, de hecho, basada en los intervalos flexibles, tengo que subrayar esto: la única toxina que está en este momento con mayor sustento para el uso de intervalos flexibles es Ximil. O sea, si tú lo vas a hacer con disco, te toca responsabilidad. Ok, entendiendo que ahí sí puedes tener otro tipo de respuesta porque no hay muchos estudios que lo estén avalando. Pero, por ejemplo, con Gemini sí lo puedes hacer quizá a las 2 semanas al menos, dependiendo el caso en el que tú tengas al paciente. Puedes hacer la evaluación y digas, bueno, pues sí me fue bien, pero a lo mejor me mató en este músculo o no le pude inyectar miembro inferior en ese momento y pues ahorita se lo puedo inyectar. Ahora, también lo más recomendable es que si aplicaste una toxina, ese intervalo lo hagas con esa misma toxina. Eso es lo más recomendable. Que muchas veces todo esto ya en la vida real pues está regulado por muchas situaciones que nosotros tenemos en nuestros centros hospitalarios. Okay, gracias. Creo que hay otra pregunta ya. Disculpe, doctor.
Bueno, un concepto que yo tenía, que creo que es equivocado, era de que luego de la aplicación de toxina botulínica se le indicaba reposo al paciente. Llegué a escuchar incluso de que hasta 10 días de reposo, pero leyendo nuevamente he visto de que incluso indican a las 24 o 48 horas estimulación eléctrica en la zona de aplicación. ¿Cuál es su postura respecto a ello, doctor? Esa recomendación de descansar, de tener reposo, de no tener actividad física, de incluso no exponerse mucho al sol, es para aplicaciones estéticas. Como tú viste, tenemos un rango de difusión. Entonces, si tú estimulas mucho esa zona, pues tienes obviamente el riesgo de generar debilidad en otros músculos y entonces vas a generar una asimetría facial. ¿En quién nos recomendamos nosotros? Quizá en pacientes con espasmo unifacial, con manejo de sincinesia. Le decimos durante los próximos 2 días no haga ejercicio, no haga su terapia, no, nada más. No nos vamos tan extremos de que no salga a la calle casi, porque esté acostado. O sea, sí le pedimos que no haga sus ejercicios de rehabilitación que tiene en ese momento. Pero en un paciente con espasticidad, ayer también se los comentó el doctor, pues aplicamos ese mismo día, están recibiendo su terapia muchos de ellos, porque pues, son pacientes que vienen de provincias de México, que están muy alejadas. Entonces, ponemos la cocina. Doctora, ahorita estoy en un congreso, pero mire, le cuento, ahorita el área de... Se va a aplicar el ejercicio y no hay ningún incremento de efectos adversos. ¿Vale? Eso es más para aplicaciones específicas. Sí. No, domingo no, pero ahorita ¿a dónde quiere que se lo diga? San Miguel, ¿no? También se está modificando. La recomendación cuando aplicábamos en distonía era empieza con dosis bajas y como vayas viendo la respuesta le vas aumentando. Actualmente la recomendación es empieza con dosis medias, porque si no, no vas a tener y quizá el paciente no te va a aceptar una nueva aplicación porque no va a haber resultado. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar en una distonía? Pues que el paciente tenga un efecto adverso, como puede ser el dolor, que el dolor regularmente está relacionado con el cambio de la actividad muscular, y el otro con una distonía cervical, pues la disfagia. La ventaja es que estos efectos adversos son de muy corto tiempo, entonces es tranquilizar al paciente y al ver el efecto terapéutico la mayoría de los pacientes aceptan. Sí, supuestamente. La dosis, la recomendación actual no es empezar con dosis bajas, es con dosis medias, pero pues obviamente hay muchos médicos que prefieren las dosis bajas, ahí ya depende del ponente y del aplicador, pero regularmente nosotros empezamos con dosis medias para tener el efecto un ratito al paciente, voy a recibir. El fabricante nos dice dosis máxima 1200, dosis máxima 1000 unidades. ¿Le seguimos haciendo caso? Me van a correr de Perú. Nosotros no hacemos caso ni a las recomendaciones del fabricante ni a las del sector salud, porque obviamente son dosis muy bajas para los requerimientos del paciente. No es que no les hagamos caso, al final de cuentas todo tiene que estar basado en un criterio médico y hay muchos artículos que sustentan el uso de dosis altas, entonces no es que estemos haciendo algo indebido. El problema es que las dosificaciones aceptadas todavía por los sistemas de salud pues están muy apegadas a la FDA, que es un rango de seguridad muy amplio para el paciente, pero que desgraciadamente no nos lleva a tener el efecto terapéutico que deseamos. Entonces, no es que estemos haciendo algo indebido, es algo que está bien sustentado, que hay mucha información desde hace muchos años, el uso de dosificaciones altas, e incluso hay muchos artículos que nos hablan de que los requerimientos de los pacientes están por fuera de las recomendaciones que nos dan tanto laboratorios como los sistemas de salud. Buenos días. Doctor, una consulta. ¿Usted tendrá alguna experiencia en la aplicación de la toxina para la hiperactividad del electrosol o la energía mecánica? No, los mandamos a los servicios de urología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Se usa mucho, tiene muy buenos efectos, lo han usado para vejiga hiperactiva en lesión medular, en pacientes con Parkinson, en pacientes con esclerosis múltiple. La respuesta es muy desgraciadamente creo que no hay tantos servicios todavía de urología que estén aplicando la toxina y eso lo vuelve también con mucha restricción para el paciente, pero sí es una aplicación completamente de urología. Les va muy bien, es lo que te puedo decir, les va muy bien, pero eso es completamente del urólogo, así como algunas distonías laríngeas que también son exclusivas del otorrino, o sea, sí tenemos también
casi el mayor número de aplicaciones de toxina, pero pues hay cosas que sí dependen completamente de la especialidad. Muchas gracias. Ponerle 4 a cada paciente, no tienes 1 para cada paciente. Entonces en Asia, por ejemplo, están utilizando dosis más bajas y los resultados también son buenos. Y por otro lado, hace unos 4 meses fuimos a Berlín y un médico alemán decía, en distonía cervical no usen esa idea de que pongan una dosis media, por ejemplo un frasco de Dysport o pónganle un frasco de Geomin para ver si no tuvo disfagia o dolor, o para ver si tuvo buena respuesta, y vayan viendo, evaluando en esta balanza, tuvo efectos secundarios contra respuesta a la distonía o no. Lo que dice el alemán, métele una dosis muy alta, y por una razón, y esto lo platicamos hace poco también en un simposio que hicimos en México, y este es un dato muy fuerte, y creo que falta de comunicación con el paciente. Casi el 50% de los pacientes desertan de los tratamientos de distonía cervical porque no hay una respuesta adecuada, porque les costó mucho dinero la toxina o porque el médico tuvo miedo de aplicar una dosis correcta y vio que es mucho el esfuerzo y no hubo una respuesta adecuada. Y lo mismo se está viendo con la espasticidad. Hay una deserción de pacientes porque no está viendo el efecto deseado. Entonces, no hay si hacemos un consenso, estoy de acuerdo con Israel y bueno, en el Instituto de Neurología no vamos a poner 7 frascos de Botox porque el servicio público no nos permite o está mal visto según la FDA mexicana que se llama COFEPRIS, pero de todos modos tenemos que apegarnos un poco a lo que nos pide la institución pública donde trabajemos. Privado probablemente podemos poner más dosis, pero sí es un tema el poner dosis y lo importante es que hagan énfasis en cómo van a aplicar la toxina, qué dosis van a poner y qué objetivo tienen. Creo que es lo más importante y si no tienen esta respuesta, aplicar la dosis que ustedes vayan considerando. Y creo que tiene mucho que ver la experiencia que vayan teniendo ustedes. Entonces, es como un poquito, no un dogma de fe, poner una dosis sumamente alta o algo muy bajo. Esto va variando dependiendo del lugar donde estén trabajando. Por otro lado, con los anticuerpos famosos, algo que no sé si lo comentaste, Israel, que a pesar de que hay anticuerpos, hay respuesta en los pacientes. Entonces hay estudios donde se hace la evaluación, como el estudio Tower del 2017, que pusieron dosis más altas, por ejemplo, de incobotulínica, y 2 pacientes tuvieron anticuerpos, pero tuvieron buena respuesta, y esto se vuelve a repetir en pacientes pediátricos. Hay anticuerpos, pero hay una respuesta. Entonces, a veces está sobrevaluado, como decía Israel, el término de anticuerpos. Puede haber anticuerpos, pero en realidad la respuesta es bastante buena y no hay mayor problema con esto. Con respecto a anticuerpos también me llama mucho la atención, sobre todo en Estados Unidos, como abobotulínica Dysport tiene lactosa en su excipiente, que si eres alérgico a la leche, que no la vayas a poner. Esto es un tema también un poquito controvertido, ¿no? Y que los europeos y los americanos le dan mucho valor, sobre todo en el paciente pediátrico. Entonces, es un tema todavía esto de los anticuerpos y tomar en cuenta que hay toxinas como incobotulínica que
que pues es mucho más accesible, mucho más noble y no tenemos tanto problema con estas ideas de alergia. Bien, por obviedad de tiempo vamos a hablar algunos puntos en la evaluación que vamos a tener de pacientes y sobre todo voy a enfocarme a lo que es la ultrasonografía. No voy a pedirles que levante la mano a ver quién usa la ultrasonografía y quién no la usa. En realidad lo hacemos de manera homogénea. Lo que sí les quiero transmitir es que no es necesario tomar un curso de 1 año, 2 años de diplomado de ultrasonografía para agarrar un aparato como esos y poner toxina botulínica. Saliendo de aquí probablemente muchos de ustedes van a saber dónde ubicar músculos más importantes. El trabajo es de tipo lúdico, me gusta mucho enseñarlo de manera como juego y no se les olvida y cuando llego por ejemplo de regreso a Chile o voy a Bolivia o a algún lado me dicen, usted es el de los pajaritos y el del señor que come la manzana y el señor que se come la baguette, y le digo, sí, pues esos son los muñequitos para que se memoricen ustedes cómo aplicarlo y pues creo que nunca se va a olvidar esto. Lo que quiero nada más es hacer un poquito de énfasis en que no vamos a aplicar Ashworth aquí en este taller. Pueden aplicar Ashworth ustedes, no es necesario que ustedes determinen la dosis de toxina botulínica por el Ashworth, inclusive hay gente que voluntariamente le dice al paciente levante el brazo y si no completa el arco le dice tiene un Ashworth de 3 y le dices no, pues es que no puedes estar inventando un Ashworth como se te ocurra o modificar tu Ashworth a lo que tú quieras. El Ashworth pues simplemente mide el tono muscular y no es algo, como mencioné ya en varias ocasiones en este congreso, que vaya a repercutir en la evaluación del paciente de manera dinámica. La sobreactividad es diferente y como mencioné yo ayer, esto que ven a la izquierda es la fisiopatología de la espasticidad. Hay varias teorías acerca de la fisiopatología de la espasticidad, pero en general es una falta de inhibición de la vía dorsal córtico-reticular dorsal en contra de la medial y a nivel de la zona motora M1 y esto pues va a permitir que tengamos va a ocasionar que tengamos la espasticidad, pero es una cosa diferente como vemos en el lado derecho cuando hay una lesión medular, que aparte de que pueda haber esta liberación de la vía córtico-retículo espinal medial por esta lesión a nivel medular, también tenemos una falta de un medio ambiente adecuado por estos neurotransmisores como son la 5-hidroxitriptamina y la noradrenalina, y esto va a ocasionar que se liberen los reflejos de estiramiento y que tengamos un reflejo de retirada o triple reflejo flexor más marcado en los pacientes y pues como les digo en estos pacientes no vamos a hacer una escala de Ashworth, sería una falta de tiempo, una pérdida de tiempo. Vamos a evaluar espasmos, vamos a evaluar la prueba del péndulo, vamos a ver cuántos espasmos tiene por noche que no le permiten dormir o vamos a tratar de mejorar la facilidad para que tenga una función pasiva y si es posible pararlo, ¿no? Y en esos pacientes, pues yo creo que al doctor que preguntaba acerca de la dosis, pues le meto 100 unidades de incobotulínica a un aductor y le meto 100 unidades de incobotulínica al otro aductor y ven ustedes cómo está el psoas ilíaco del lado derecho, pues le meto 100 unidades también al psoas ilíaco de ese lado y le voy a meter también a los isquiotibiales 100 unidades y le voy a meter también probablemente al tibial posterior del lado derecho. Y le voy a meter eso a un músculo, voy a meter un frasco entero probablemente para ver qué respuesta tiene y le voy a mandar baclofeno también para que tratemos de relajar esto. Acuérdense que baclofeno y tizanidina antiespásticos orales son medicamentos de primera línea, tanto en esclerosis múltiple como en lesionado medular o como en una mielitis transversa como esta y finalmente hay que tratar de ayudar al paciente porque es un dolor imposible, ¿no? Y por otro lado, voy a pasar brevemente a distonía cervical. Es un infierno para una persona que tiene distonía cervical tener distonía. No tengan el miedo a aplicarlo por una disfagia, es algo que dura unas cuantas semanas si es que no se aplica adecuadamente y con mucho gusto se puede enseñar también algunos músculos ahorita para que sepan qué músculos son los más frecuentes que se aplican en distonía cervical, pero pongan en una balanza, híjole, le voy a ocasionar disfagia o en un 12% a los pacientes que lo pongo o le voy a quitar este problema que tiene y va a tener una mejor capacidad de enfocar su movimiento, no va a estar moviendo la cabeza para poder ver la televisión o leer y véanlo en esa balanza, ¿no? ¿Quiénes van a ayudarle? Pues nosotros, no hay nadie más que le va a ayudar con la aplicación de la toxina botulínica. En esclerosis múltiple también es muy frustrante a veces aplicar la toxina botulínica, así como en la paraparesia espástica, son aumentos de
tono muscular o de hiperactividad muscular tan variables que pues tenemos que ser muy flexibles en el tipo de aplicación que hacemos y la dosis que aplicamos. La espasticidad, bueno, finalmente es una forma de signo positivo y junto con otras formas de sobreactividad muscular. Tenemos signos negativos, que es la incoordinación y la debilidad, y juguemos con esto cuando vayamos a aplicar la toxina botulínica junto con rehabilitación. No todo es toxina botulínica, tenemos que ir de la mano también con lo que es rehabilitación y ver que también es una paresia. Esto que es del año 2005, que lo mostré anteriormente, que es un estudio seminal, léanlo, es un estudio de 2 partes que ha sido un parteaguas en la aplicación de la toxina botulínica y entender que la espasticidad es lo que menos me importa para el movimiento voluntario. En realidad lo que más me interesa es la contracción espástica o movimientos en sinergia en un paciente, como expliqué ayer en una de las conferencias que di. Y importante también no olvidarse de las contracturas musculares que ven abajo a la izquierda. Muchas veces, y esto lo comentó el doctor Sánchez ayer, muchas veces tenemos un paciente que tiene una contractura en el bíceps braquial y le pegamos con el martillo y obviamente porque el tendón está muy acortado va a estar muy vivo el reflejo, ¿no? Y vamos a tener resistencia al movimiento y vamos a decir, tienes espasticidad en el bíceps y lo que tienes es una contractura. Y en este estudio, que se hizo un seguimiento a 100 pacientes, se vio que después de un año solamente el 30% tenía espasticidad. Y si me preguntan, caray, ¿qué mal está 30%? No, finalmente la espasticidad no influye en el movimiento voluntario, como ya lo expliqué ayer, sino que simplemente es un signo positivo que se puede manifestar al mismo tiempo, y esto lo acabamos de aclarar en algunos estudios recientes del doctor DeWalt. La espasticidad puede coexistir con otro tipo de sobreactividades musculares y cuando una persona hace un movimiento a tomar algo, es una sinergia, como lo expliqué ayer, pero esa sinergia al mismo tiempo se manifiesta una espasticidad, pero no se va a manifestar en el movimiento porque es un movimiento muy lento. Entonces, hay espasticidad, pero también hay una sinergia y la que predomina es la sinergia y es la que va a estorbar en el movimiento. Entonces, si el paciente no puede tomar un objeto, puede ser porque la espasticidad de los flexores del codo no se lo permiten o porque no tiene fuerza o tiene paresia en lo que es el tríceps sural. Vean ustedes el video del lado izquierdo, ese es el Ashworth. Lo único que no le pido al paciente es pues, que haga algo. Y siempre hemos inferido durante décadas que esto se va a manifestar en el movimiento voluntario y esto no es cierto, como expliqué ayer. Y lo que ven del lado derecho es una cocontracción espástica. Los flexores de los dedos de este paciente no le permiten extender los dedos de manera voluntaria y esto tiene un origen por arriba del agujero magno. Esto es una mala orientación de la vía cortical y es una sobreposición, como vamos a ver en otro video de manera rápida, porque tenemos que también enseñarles ultrasonografía, de manera que se sobrepone el antagonista sobre el agonista. Voy a brincar algunas partes. Otra forma también es la distonía espástica, como la mostré ayer, en la que no va a haber una relajación del paciente. Y el sinónimo es un sinónimo muy largo de distonía espástica que significa imposibilidad para encontrar silencio electromiográfico con electrodos de superficie en la musculatura, según el doctor Trompeto. Entonces, esta es una distonía espástica, sujeta también de aplicar toxina botulínica. Y esto que vemos también, que mostré el día de ayer, que son reacciones asociadas o anteriormente se conocía como distonía espástica dinámica, en la que la persona está caminando y se le empieza a doblar el codo. Entonces, ese tipo de pacientes se puede aplicar la toxina si es que le estorba. Es frustrante en este tipo de reacciones asociadas porque tenemos que trabajar con férulas seriadas para ir estirando el codo, tratar de disminuir esta contractura. Entonces, pues bueno, la espasticidad, como mostré ayer, este paciente que no podemos mover nada del brazo, que le duele mucho el brazo. Ayer expliqué también que espasticidad no es igual a dolor. Probablemente en un 15% o 20% de los pacientes que tienen espasticidad, el dolor se relaciona a la espasticidad, pero en el paciente con EBC o con problema de espasticidad, el dolor se asocia a problemas ligamentarios o otro tipo de problema y no necesariamente a la espasticidad. Y cuando aplicamos la toxina botulínica a los 2 minutos, podemos mejorar y es por eso que les digo que no está peleado con ningún tipo de técnica que ustedes quieran hacer. Si quieren utilizar ondas de choque, técnicas de neurofacilitación, desarrollo, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Ahora, lo que siempre le digo a mis alumnos, y es propósito de esta plática, es que hay fuerzas invisibles
que son músculos que no permiten que un paciente pueda caminar, por ejemplo, o que no pueda mover un brazo, o que no pueda abrir la mano, como vimos en este paciente que tiene el problema de la sobreposición en los dedos, de la contracción espástica. Lo que vamos a ver ahorita, por ejemplo, cuando camina, el glúteo está jalando hacia atrás y no permite que levante la pierna, o bien puede ser que el recto anterior no permite que flexione la rodilla. Y esto lo aprendimos del doctor Alberto Askenazi hace mucho tiempo, que nos hizo el honor de ir a enseñar a México hace mucho tiempo. Le estamos muy agradecidos porque nos rompió totalmente el esquema cuando llegaba y pensábamos que todo iba a ser a través de Ashworth, y luego vimos Ashworth y aplicábamos la toxina. Y lo que hacía el doctor Askenazi era decirnos: a ver, vamos a ver este paciente que está caminando, ¿dónde le ponen ustedes la toxina? Y pues nos poníamos siempre a decir que el tibial posterior, como muchos dicen todavía, muchos residentes. Pero hay que pensar también inclusive en el brazo, en el miembro superior, cómo la flexión del brazo está estorbando en una buena dinámica para que haya una buena marcha. Y si nos ponemos a trabajar en los pacientes, y esto es lo primero que les enseñamos, es toca los glúteos, toca los isquiotibiales, ve cómo están los aductores, ve cómo está, en este caso, el tibial posterior y el tríceps sural. Y vean ustedes lo que hizo Jean-Michel Grassis, que escribió este artículo que les digo que es del 2005, cómo con estos electromiografías de superficie mostró que se sobreponía el tríceps sural al tibial anterior cuando quería hacer un movimiento. Y entonces él desarrolló un término que se llama paresia espástica, que incluye síntomas positivos y negativos: la incoordinación, la paresia y la espasticidad, la cocontracción espástica, la distonía espástica, todo en un mismo término, que es lo que nos facilita el poder evaluar a un paciente de manera dinámica. Y lo que vamos a hacer en este ejercicio de taller ahorita, en un momento después del break, es ver a los pacientes de manera dinámica, y ojalá que les rompamos también el esquema para que ustedes aprendan a hacerlo de una manera más fluida. El martes voy a ir a enseñar en un hospital público cómo tienen que evaluar un paciente e inyectar máximo en 15-12 minutos cada paciente, porque si no las autoridades no les van a dar la toxina botulínica. Tienen que ver pacientes de manera rápida y expedita, ¿no? Y lo que mostré ayer también, que tenemos que evaluar al paciente con una escala real. ¿Qué es lo que quiere el paciente? Pues quiero agarrar una taza, quiero agarrar un tenedor, quiero agarrar una cuchara. Vamos a ver qué tanto tiempo tarda en tomar un objeto. Ahí hayamos más o menos unos 8 o 10 segundos. Y en este paciente que hicimos, no inyectamos nada más en flexores de los dedos, y créanme que no le hice Ashworth ni le hice Tardieu. Lo que hicimos fue evaluar el hombro, el codo, le pusimos la toxina ahí, lo mandamos a terapia ocupacional y el paciente tarda 5 segundos, mejoré mi escala, logré obtener este objetivo. Siempre va de la mano el aplicar la toxina botulínica con este periodo de tiempo que tenemos para recuperación en un EBC. Y los pacientes que tienen falta de movimiento después de 2-3 semanas, caray, pues van a desarrollar espasticidad seguramente, y lo que va a suceder también es que no van a recuperar el movimiento como lo tenían anteriormente. Hay estudios clínicos de la doctora Stiniar, como mencionaba, de Nueva Zelanda, la cual dice, por ejemplo, que si el paciente a las 3 semanas, dentro de las 3 semanas después del EBC, puede hacer una extensión de los dedos y abducción del hombro, tiene una posibilidad de recuperar en un 80-90% el movimiento del brazo. Y luego ya, si no puede hacerlo, bueno, pues se hacen algunas evaluaciones como la escala NIHSS de Estados Unidos, que dependiendo si tiene por arriba o abajo de 7, va a poder tener una mejor recuperación. Pero finalmente son simplemente aproximaciones, y esto puede ayudar un poco a que cuando estamos con un paciente podamos establecer metas realistas con él. Es muy importante también en esta imagen entender que lo que vemos generalmente por esta tardanza para mandarnos pacientes son compensaciones. No vamos a alcanzar a ver un paciente muchas veces de manera en etapa hiperaguda, porque los médicos no lo refieren de manera rápida. En cuanto a la frecuencia, ya lo mencionó el doctor Sánchez, en distonía cervical, por ejemplo, con incobotulínica. No sé si presentaste este, Israel, ¿no, verdad? No, aquí lo que hace Dressler, que es un médico alemán, es que pone en este estudio del año 2017 intervalos en 2 meses por 2 años con dosis promedio de 150 unidades. Esto a lo mejor le sirve como complemento al autor que preguntaba acerca de las dosis y la frecuencia, y no hubo datos de formación de anticuerpos. Y como ven ustedes, pues Israel se ha dedicado a revisar mucho artículo y a veces se nos brincan algunos artículos porque hay una saturación ya de artículos acerca de toxina botulínica que no necesita, por cierto, que se compruebe que ayuda al tono muscular. Este es el estudio, de manera muy breve, que hizo incobotulínica, y siempre lo remarco mucho porque es el parteaguas también para
romper paradigmas en el uso de la toxina botulínica. Fueron 155 pacientes. A estos pacientes en un periodo de tiempo de varios meses, ahorita vamos a verlo, se les aplicaron en la primera instancia 400 unidades, luego 600 unidades, aquí dijeron vamos a romper todos los paradigmas, y luego se fueron hasta 800 unidades. Entonces Dios no existe para ellos, vamos a romper esta idea, y nos fuimos, y este es el ejemplo del estudio que hizo el doctor Wiesel, y lo que se hacía era a las 16 semanas se cambiaba, y al final con incobotulínica Geomin se hizo los que necesitaban 800 unidades. ¿Ok? ¿Ya tomaron la foto? ¿Ya? Bueno, y aquí están los efectos secundarios que hubo en incidencia, fueron bastante bajos, no hubo mayor problema con esto, lo pueden sacar también del artículo. ¿Y qué es lo que nos dice el estudio? Bueno, refleja las necesidades de cubrir los objetivos que queremos con el paciente. Y como mencionaba el doctor Sánchez, hay que evaluar al paciente y no determinar las metas por la dosis que me permita alguien, sino determinar la dosis por lo que necesita el paciente, que es lo que hizo incobotulínica en este caso. Entonces, como les mencioné en el estudio, el video, perdón, si este paciente con el problema medular necesita 5 frascos en las piernas, adelante. Yo tuve una paciente, y no quiero hacer testimonial mi presentación, que tenía, si quieren meter el dedo pulgar entre el meñique y el anular, vean lo que se siente. Cuando llegó conmigo lo tuvo durante 9 años así, 9 años. Como dice el doctor Sánchez, el olor, no tienen ustedes una idea, 9 años, y la pobre con un dolor. Le metí un frasco entero al pulgar, nada más al pulgar un frasco entero para poder abrirlo después de 9 años. No hubo ningún problema, ni se le cayó el dedo, ni hubo ningún problema. Entonces, rompan paradigmas, por favor. Si quieren tomar fotos de las dosis de incobotulínica, pueden tomarlo. Si no están bien establecidos en los folletos que amablemente Eurolab está compartiendo con ustedes, aquí están. Y obviamente son dosis como relacionadas, no tiene que ser dogma de fe tampoco. ¿Ok? Voy a brincarme la pierna. Y es muy importante que recuerden que hay consensos, este estudio les puede ser de mucha utilidad, es de Simpson del año 2017, en el cual se pusieron varios especialistas a determinar qué tanta dosis íbamos a aplicar en los pacientes que tenían espasticidad. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que hacen en este consenso, y por ejemplo, en el aducción del hombro, rotación interna, pues vienen todas las dosis de diferentes toxinas. Esta es la de incobotulínica, y aparte, en un estudio muy interesante que hizo el doctor Jacinto con el doctor Wiesel, Portugal y de Alemania, se vieron patrones en el brazo, en el hombro, sobre todo, y se vio que había un patrón A, un pectoral mayor y redondo mayor, subescapular, un ciclo 2, y entonces ellos van diciendo, bueno, en el primer ciclo voy a inyectar estos, y en el segundo ciclo voy a inyectar este. Y dependiendo si, por ejemplo, tiene el brazo en esta posición, pues le voy a poner la toxina en esta forma. Que en realidad, si manejamos la biomecánica, es mucho más fácil poder hacerlo de esta manera, ¿no? Bien, pediátrico, vamos a brincarlo. Si quieren tomar una foto nada más, por si tienen interés en verlo. En las dosis, no es sujeto de tema ahorita paciente pediátrico. Dosis, voy a regresar porque alguien estaba dormido por ahí, ya va a tomar la foto. Ahí está la foto, y luego la otra. Ahí está, y luego la otra, todo es con incobotulínica. Y no voy a hablar sobre pacientes pediátricos de menos de 2 años y que pesan menos de 10 kilos. Yo no voy a hablar de eso. Predictores, es muy importante que recuerden y siempre traten de poner su lista de pacientes que son sujetos de que les van a poner toxina botulínica, aquellos que tienen debilidad muy importante, una paresia muy importante y que tienen falta de sensibilidad, hipoestesia, hemipoestesia, ¿ok? Esos son pacientes que van a desarrollar espasticidad probablemente dentro de las primeras semanas. La aplicación temprana, inclusive siempre promovemos que en el Instituto de Neurología los médicos que suben determinan si el paciente
es necesario que se le aplique la toxina intrahospitalariamente, se la ponemos. Entonces es muy bonito poder hacerlo de manera muy temprana. Formas de evaluación. Esto que ven ustedes es voy a regresarlo, es el X1 de Tardieu. Lentamente vemos cómo está y luego rápidamente, ¡pum! Y entonces mi Tardieu X1 sobre XB3 sobre XB1 y lo puedo relacionar con goniometría. Y pues sí, esto lo desarrolló Grassis con el doctor Delgado de Estados Unidos y ha habido muchas modificaciones a la escala de Tardieu. Luego viene esta es la variante X, la variante Y es esto, si quieren tomar una foto. Y hay muchas escalas que se pueden utilizar para la evaluación. El mensaje, y ya lo saben, es ya no usen Ashworth, pueden utilizar que pase unos palitos de un lado al otro y cuando estén con el neurólogo, con el internista, les pregunte, ¿y qué es? ¿Utilizaste? Pues un box and block test, my dear. Y dice, wow, ¿qué es? Pues es que pasé unos palitos a la otra cajita, ¿no? Y vemos cuántos son en un minuto, ¿no? Y se levantan el cuello ustedes. Otras escalas de ultrasonido que pues son un poquito controvertidas. Esto lo desarrolló Heckmat y lo relaciona con Ashworth. Lo que ven ustedes ahí es lo que van a aprender, es precisamente que vamos a ver en el ultrasonido fascias y que tienen ciertos patrones que nos van a ayudar a poder determinar dónde vamos a inyectar la toxina botulínica. Lo que vemos aquí sin saber ustedes ultrasonido es que la fibrosis no permite que podamos determinar muy bien cuáles son las fascias y es por eso que el ultrasonido es un instrumento sumamente importante. Antes de seguir con el ultrasonido, quiero decirles que en un congreso que tuvimos en Cancún emergió un tema que me pareció muy importante. Cuando hablamos de ultrasonido, y espero que pues, aquí haya residentes, el residente si escucha ultrasonido y dice, chin, y no tengo ultrasonido y no voy a saber cómo inyectar toxinas si no tengo ultrasonido, empieza como a hacer, como rechazar el aplicar toxina botulínica. Entonces, en lo que llegamos a la conclusión es que tenemos que enseñar al médico residente a que aplique con guía anatómica para que no esté con ese temor y que luego aprenda con el ultrasonido como un complemento o los dos al mismo tiempo si tiene el ultrasonido, pero que no sea el mensaje, si no tienes ultrasonido no vayas a aplicar toxina botulínica. Y muchas escalas que nos dicen que no, pues tuvo un ARAT de 20 o de lo que sea. Finalmente son acercamientos para evaluar algo, pero lo mejor es que utilicen el Goal Attainment Scale, que son estos 5 objetivos. Si logro mi objetivo, bueno, logré a 0, y si no lo obtuve, pues estoy en -2 o -1. Y esto sirve para dejar de fumar, para correr tantos kilómetros. Fue desarrollado a finales del siglo pasado en una clínica para salud mental. El mensaje básicamente es que no apliquen toxina botulínica para que se levante el brazo donde está durito, sino para que tenga un objetivo. Vean ustedes este video en el que la señora pues llegó con nosotros y lo que quería era barrer, pues le gustaba barrer, ¿no? Entonces pues le estorbaba. Si se fijaron, voy a regresar un poquito. Vean ustedes el flexor del pulgar y vean el índice. Y es lo que le estorbaba para agarrar la escoba. Entonces, anteriormente contaba un chiste que agarramos el palito con el que pegaba a los residentes, pero ya no lo hago porque es bullying y me van a subir a internet, etcétera, que es un represor con ese palito. Entonces ya no les pegamos a los residentes, pero le pedimos a la paciente que moviera esto con sus dedos. Y lo que hicimos fue evaluar funcionalmente y después la paciente pues, estaba feliz porque ya pudo abrirlo. De todos modos tiene una contractura en el flexor del dedo. ¿Ok? Por otro lado, evaluar al paciente con la meta de gas, pues bueno, vamos a ponerle toxina en los flexores de los dedos y mi meta de gas es que abra los dedos. Entonces, pues ya abrió los dedos, entonces tiene un 0. Pero pues vamos a pedirle que tome una taza, ¿no? Y entonces logramos un +1 o +2, ¿no? Entonces, finalmente, las metas de tratamiento puede utilizar un gas. Si su clínica pública o su hospital público les pide una escala de evaluación y pues si quieren pongan rápido ahí un Ashworth para que digan, pues puso Ashworth ya, ¿no? Pero en realidad es por temas básicamente de tipo de burocracia o sistemático. Pueden ponerle al paciente después de la toxina botulínica lo que quieran, no importa, en realidad lo más importante es que les tiren el brazo y que haga fortalecimiento y mueva el brazo. Pueden ponerle ondas de choque, lo que ustedes quieran. Yo me adapto a la generación millennial, centennial, lo que quieran. Pónganle lo que quieran, pero en realidad estírenlo, pónganle lo que quieran, no importa, pero estírenlo y muévanlo, por favor.
Aquí vienen otros metaanálisis, estos son de los italianos, que dicen que es mejor poner taping que estirar. Yo no les creo mucho, pero bueno. Mensajes, no vamos a brincárnoslo y vamos al ultrasonido, ¿de acuerdo? Tenemos, y ahorita al final si tienen preguntas con mucho gusto. Tenemos varias formas de ubicación de la musculatura. Tenemos la anatómica, tenemos la técnica de Buchtal, que finalmente un amigo mío alemán me dijo cómo se llama, la electromiografía de nosotros los pobres, o la electroestimulación de nosotros los pobres. La neurofisiológica, que es con electromiografía real, y luego la ultrasonido. Vamos a ver la electroestimulación de nosotros los pobres, la técnica de Buchtal, que es lo que hacíamos hace mucho tiempo. Le ponemos la aguja y ahí está nuestra electromiografía de nosotros los pobres. Se movió la aguja cuando le metí la aguja y le moví el tríceps sural. Se lo vuelvo a repetir si alguien estaba dormido, porque son las 9 de la mañana. Le pongo la aguja en tríceps y le muevo el músculo y ahí está, muy bien doctor, vamos a inyectar. Entonces es lo que hacemos como ubicación. El problema es que ahí probablemente no sé si estoy inyectando el sóleo, el gemelo, ahí sí no sé muy bien. Infiero que puede ser eso. Para efectos rápidos y sin hacer tanto vuelta, el ultrasonido es lo más importante para ubicar una musculatura y la pueden entender de esta manera. Para pacientes que tienen movimientos involuntarios como distonía, o en pacientes que tenemos, por ejemplo, en el Instituto de Neurología que tienen movimientos involuntarios por espasmos o contracciones en el tronco o en hombro, o inclusive si tienen algún paciente con temblor, usen electromiografía con aguja de 2 vías para poder inyectar la toxina y usen ultrasonografía. Y para lo que es espasticidad, ultrasonido, básicamente. Anteriormente se decía con electroestimulación, pero ¿para qué lastiman al paciente con una aguja para ver el movimiento del músculo? Con la puro ultrasonido pueden ustedes hacerlo. Aquí ven ustedes un paciente que estaba yo con el ultrasonido y estimulación. Es muy chiquita la imagen, ahorita vamos a ver unas imágenes más grandes o que nos conecten el ultrasonido. Después del ultrasonido que aprendí a inyectar, ya dormía un poquito mejor cuando aplicaba en el cuello, porque pues sí tuve yo varias disfagias en cuanto a guías anatómicas. El problema es que no había quien me enseñara bien, ese es un problema. Yo tengo ya 30 años inyectando toxina y siempre le platico a Israel a los alumnos, lo que tú aprendiste en 2 semanas, a mí me costó años aprenderlo y no dormía bien a veces porque pues, el paciente le hablaba yo y ya puedes tragar bien y no sé. Y en 30 años solamente hemos tenido un solo paciente con disfagia, era él, la verdad, Israel. Esclerosis lateral amiotrófica, le metimos 4 frascos de abobotulínica en las piernas y tuvo disfagia. Se fue para arriba. Entonces estamos muy cuidadosos con ese tipo de pacientes. Pero lo que es en el cuello, con ultrasonido, como ven en este estudio, esto me lo participó mi amigo Zimmerman de Argentina, en 5 pacientes, vean ustedes cómo hay 0 disfagia y 0 problemas. Entonces, como siempre les digo, no tengan miedo de aplicar, no tengan ese miedo de la disfagia, aplíquenlo. Y los que hemos tenido ya pacientes con algo de disfagia, bueno, pues en 2 semanas va a disminuir, modifique los alimentos, etcétera, no hay mayor problema. No es un tema de que esté ahogándose, no necesite algo para poder sobrevivir como una sonda. Ultrasonido manda el estímulo y regresa. Si quieren ustedes dedicarse a la ginecobstetricia o a la medicina interna o a la cirugía general, compren su transductor convexo. Si quieren ustedes aplicar toxina botulínica, les recomendamos que compren un transductor lineal, que es el que no está redondito, ¿de acuerdo? El convexo se puede utilizar para aplicar toxina, pero en músculos muy profundos probablemente, pero básicamente si van a comprar un ultrasonido, que sea con un transductor lineal. Lo que se hace es un rastreo B, que se llama brightness, que es brillo. Si tienen, los aparatos nuevos han bajado de precio y tienen el Doppler, que es muy bonito eso. La elastografía, ayer preguntaba alguien de la elastografía, hay una andanada de estudios que dicen que si no haces elastografía no sabes el punto de espasticidad o el punto de dolor, y me gustó mucho cómo Strakowski ayer contestó, falta todavía información acerca de esto, no es elastografía como decimos en México, la neta del planeta, en realidad es algo que está todavía en estudio.
y depende cómo esté evaluado. Los kinesiólogos, terapeutas o fisioterapistas en Europa les gusta mucho el intervencionismo y han sacado artículos con elastografía, pero esto todavía no es muy sustentable. Con esto no quiero decir que no sea útil la elastografía, pero todavía está en una etapa de evaluación. Vamos a ver ecogenicidades con el ultrasonido. Si ustedes es su primer contacto, son ecogenicidades y vamos a ir viendo qué tipo de ecogenicidades para que podamos aplicar la toxina y nos vamos a guiar por estas imágenes para ubicar estructuras. Si es hipoecoico, quiere decir que tiene menor ecogenicidad. Si es isoecoico, quiere decir que tiene igual. Y si es anecoico, tiene ausencia de ecos. Anecoico es que como muy negro, hiperecoico es muy blanco, muy brilloso, ¿no? Esta imagen nos muestra en un tendón y vean ustedes cómo están los músculos con el ultrasonido. El epimicio es visible. El eco es anecoico, el del hueso. Vean esta imagen. Ayer el doctor mostraba unas imágenes muy bonitas con uno que tiene una intensidad brutal. Cómprense uno que sea de 10 a 12 megahercios, no es necesario que compren algo tan caro. Vean ustedes aquí cómo se ve la arteria. Van a ver ustedes en el ultrasonido que es como la boca de un pescado que está haciendo todo el tiempo, está moviendo, y los nervios se ven como un panal de abeja. Vean ustedes los puntos porque son precisamente las vías, los filamentos que forman el nervio, ¿no? Lo que vamos a ver es una cosa así, aquí arriba, como la primera vez que ven una placa de rayos X en la carrera de medicina. Aquí ven ustedes fascia y aquí ven ustedes el gastrocnemio medial, el lateral y el sóleo, y es simplemente empezar a ubicar y empezar a desarrollar la visión en este tipo de cosas. Y les repito, no necesitan tomar un diplomado de 2 años para aprender a aplicar toxina botulínica con ultrasonido. Aquí ven ustedes el bíceps, aquí está el húmero, aquí está el bíceps que está arriba y una ligera franja que lo divide del braquial anterior. Y aquí ven ustedes el nervio. Aquí están las frecuencias y si tenemos una frecuencia baja tenemos mayor profundidad. Esto es con un transductor convexo y pueden ver bebitos o pueden ver órganos. Si tienen una frecuencia más alta tienen menor profundidad pero mejor definición. Y lo que vamos a utilizar son ese tipo de aparatos. No quiero ahondar mucho en cosas como la frecuencia, la profundidad. Esto va a ser un poquito más complicado la enseñanza ahorita, pero sí recuerden que tienen que aplicar muy bien el transductor contra la piel y no escatimen en gel para que se vea muy bonita la imagen. Por ejemplo, aquí arriba estaba mal apoyado el transductor, se veía esto oscuro, esa es una impedancia acústica, no se llama artefacto, y vean ustedes cuando aplicamos bien el transductor cómo se ve mejor la imagen. Cuando tomen el transductor, tómenlo con 2 dedos abajo y dejen los dedos meñique, anular y también el medial si pueden, apoyando en la piel para que tengan área de maniobra para poder mover el transductor, como lo está haciendo esta persona aquí. ¿De acuerdo? Ganancias, está más brillosito, no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconocer fascias, vamos a reconocer estructuras óseas y eso nos va a ir guiando. Y no tienen por qué apurarse, no me acuerdo en qué profundidad está y cómo está, en dónde se inserta y dónde se origina. No tienen necesidad de eso, es muy sencillo. Vamos a ver ahorita los músculos más representativos para que lo puedan ubicar ustedes. Y quienes lo van a hacer ustedes también. Tenemos 2 formas de aplicar la toxina botulínica. Tenemos una que se llama en el plano o in plane y tenemos una que se llama out of plane. Vamos a ver una imagen más clarita para que lo vean. Aquí está el transductor y cuando lo hacemos in plane, es este que está aquí, en el que la aguja se mete a lo largo. Aquí estuvo hace rato, unos días, el doctor Emmanuel Dubiñón, que es fanático de hacerlo in plane. Yo soy out of plane. No que seamos enemigos, somos buenos amigos, pero a mí me gusta out of plane, que es como yo lo aprendí. Y me lo enseñó así mi maestro de Alemania. Entonces es más didáctico aprenderlo out of plane. Y luego no está peleado que hagan in plane,
Y aquí ven ustedes otra vez lo que estoy diciendo. Cuando se mete la aguja in plane, dicen, pues estoy segurísimo que estoy en el músculo porque estoy viendo la aguja todo el tiempo. Y out of plane vamos a ver cómo empuja la aguja los tejidos. Y es muy importante que cuando estén metiendo la aguja hagan un poquito de lo que se llama tilt, que es inclinar un poco el transductor para que nos alcance a ubicar la aguja. Imagínense el rayo del transductor como el rayo que produce, imaginen una tarjeta de crédito. De esa dimensión es el rayo del ultrasonido. Es delgadititito, es una tarjeta de crédito. Entonces, ir buscando o identificación para que no sea comercial mi anuncio. Entonces, la idea es tratar de buscar ese rayo de la tarjeta en la aguja. Ahora, cuando yo aprendí a poner toxina, decían, buscan patrones, buscan imágenes. Entonces ha sido algo muy interesante porque hemos buscado qué imágenes son representativas y me acordé cuando yo fui a las grutas que nos decían, bueno, pues ahí está la boca del tiburón, ¿no? Y yo no veía nada, ¿no? Y ahí está la boca del tiburón, ¿no? O en las grutas veíamos, no, pues ahí está el ala del ángel, pues esa sí la vemos, ¿no? Entonces ahí está el ala del ángel, ¿no? Y cuando les enseño a los alumnos les digo, miren, está el flexor carpi radial, es el narigón, ¿no? Pues ¿cuál narigón? Yo no veo nada, ¿no? Ahí está el narigón. Entonces, lo importante es, si ustedes van al brazo, hay que buscar esta imagen triangular que está aquí. Ya hay gente que dice que es un tiburón que está con una pelota en la boca. Yo digo que es un señor narigón y que es el flexor carpi radialis. Y ese flexor carpi radialis, si lo ubiqué ya en el antebrazo, voy a tener debajo del señor narigón al pronador redondo. Y atrás del señor narigón voy a tener al palmaris longus. Y lo que estamos haciendo es ver esta imagen de aquí, palmaris longus, el pronador en esta imagen de aquí, muy chiquitito. Profesor carpi radialis es este señor narigón, ¿de acuerdo? Ahí lo pintamos otra vez. Aquí no está tan narigón, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí ven ustedes las fascias. Vamos a ver cómo pasa la aguja out of plane. Cómo pasa la aguja. Se las voy a señalar para que la vayan viendo. Ahí va. Ahí se me pasé de la fascia. La voy a subir un poquito y vamos a ver cómo está abriendo el líquido dentro del músculo. Voy a repetirlo otra vez. Fíjense en este lado cómo pasa la aguja. Ahí está la aguja. La voy a subir un poquito y ahí está. Estoy empezando a poner aquí, me equivoqué, la subo y lo pongo ahí arriba. Otra imagen. Vean ustedes cómo pasa la aguja. Ese aparato que ven es un demo que fue mi primer ultrasonido. Me dijeron que iba a durar 5 años. Ya tiene más de 12 años conmigo. Es como un Volkswagen esto. Y vean ustedes, no necesito Doppler, no necesito elastografía, no necesito nada. El más barato y el más sencillo. Nada más no le peguen con la aguja al transductor porque pues ya se acabó, ¿no? Entonces, flexor carpi radialis, un señor narigón que está tomando una manzana. ¿De acuerdo? ¿Quieren tomar foto? Pues ya está, todas las fotos están tomadas por todos lados, pueden tomarlas. Ahí está el señor narigón, flexor carpi radialis. Y luego bajo un poquito hacia el radio y voy a buscar una gallina con unos pollitos, nada más que son muy traviesos. Y el flexor superficial del segundo cambió cachuchas con el primero, el segundo con el tercero. Entonces tenemos que ubicar el flexor superficial y el flexor profundo. Después del flexor pollicis longus vamos a tener el superficial pegadito del 3 y luego el 2. Y luego ya los profundos siguen igual la secuencia, ¿no? Aquí los ven. Este es el flexor pollicis longus, la gallina. Aquí está el radio. Y lo vamos a ir viendo. Y luego vamos con el flexor carpi ulnaris, que es un niño que se quiere comer su baguette. Entonces, el niño que se quiere comer la baguette, está aquí abajo la baguette, que es el cúbito, y aquí está el niño con la sonrisa, que es un ligamento, y este es el flexor carpi ulnaris. ¿De acuerdo?
Un músculo que, ¿cuántos años faltaría Israel para aprender a hacerlo? Como 10 años, ¿no? El subescapular. Israel se aventaba a lo bravo y pues metíamos por la axila y luego pegado a la escápula. Finalmente en un curso, y si quieren tomar foto, porque esto está muy bonito, vean ustedes dónde se aplica en el subescapular. Se van por detrás, van a buscar la escápula, se van pegaditos y van a buscar en la imagen de la pared y van a ver ustedes primero el dorsal ancho, luego el redondo mayor, y este triángulo que ven aquí es el subescapular. Ahí meten la aguja. Y van a meter la aguja como está el dedo enseñado aquí. ¿Sale? Ya les ahorré 10 años. Y luego para la mano, esta es una técnica que utilizan o que nos enseñaron, pero a mí me gusta más en la palma ponerlo, inclusive también para interóseos. Entonces, bueno, es básicamente la idea. Para la pierna, siempre les enseñamos que está en la aleta del tiburón, para el tibial posterior, el flexor largo de los dedos. Lo que hacemos es a la mitad de la tibia, por la parte interna. Van a decirme, no, pero es que yo lo hago por delante, yo soy muy bueno y yo soy experto. Bueno, háganlo por donde quieran, por atrás, por delante, por donde quieran, pero de manera muy sencilla, en la parte interna, a la mitad entre el cóndilo medial y lo que es el maléolo interno a la mitad, por detrás de la tibia, van a buscar con el ultrasonido esta imagen que es la aleta del tiburón, que es el flexor digitorum longus, y abajo, pasando esto, va a estar el tibial posterior. Y lo que hago con mis alumnos es buscarlo con los dedos y les digo, ¿ya sentiste los flexores de los dedos? Sí. Metemos la aguja y hacemos la electromiografía de nosotros los pobres, movemos los dedos, se mueve la aguja y le digo, mete la toxina ahí y métete más profundo para que vayas hacia el tibial posterior. Y así aprenden a aplicarlo sin necesidad del ultrasonido. Ok, está por debajo, aquí está el tibial posterior y aquí está la aleta del tiburón. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sirve mejor? Ya lo vimos, entonces vamos ahorita a hacer un poquito de tiempo para las preguntas y respuestas. Y no me voy antes sin invitarlos a que tomen foto a esto para el primer congreso latinoamericano de rehabilitación neurológica que va a tener lugar en Brasilia. Y muchas gracias por su atención y vamos a pasar al rastreo. Y no sé si tienen alguna pregunta de tanto de lo que sí. Doctor, por favor, le agradezco sus preguntas. Y, doctor, ¿el grado de infiltración grasa o el área transversal del músculo en la ecografía nos puede guiar para ver qué dosis le ponemos o no se consideraría tampoco? Sí, doctor. Buena pregunta. Le voy a contestar con esta imagen. Aquí. ¿Me la pueden poner? ¿La imagen? Por favor. Ya está. Anteriormente lo presenté en una de las pláticas que di ayer. Estaba prohibido inyectar cuando había mucha fibrosis en un músculo toxina botulínica, porque según el doctor Pichelli decía que no había respuesta en el músculo, que no iba a llegar la toxina botulínica. Lo que se demostró en estudios animales es que no solamente está indicado, sino que inhibe la formación de fibroblastos, la toxina botulínica, y es una forma de manejo de la fibrosis en un paciente que tiene espasticidad. Lo que está haciendo el doctor Rajiv Ribai, doctor de Canadá, es inyectar en lo que él considera los dark spots o black spots, los puntos negros. No me pregunte por qué, doctor, pero entre más fibrosis tenga y tenga esos puntos negros, ahí aplique usted la toxina botulínica, en estos puntos, ahí. Y ponga la dosis que usted considere necesaria y no es ninguna contraindicación la fibrosis y la cantidad de tejido graso. ¿Ok? Vaya usted y yo la recomendación que hago es aplicar en esos puntos. Y aprovecho para decirles que esa idea que tenía lugar hace unos 8 años de buscar la placa motora porque era mejor la toxina, eso ya está
podemos decir, olvidado o en desuso, es una idea que se tenía anteriormente. Los estudios se hicieron con agujas de alta sensibilidad y no es aplicable a la vida diaria. Esto lo hizo más bien un neurofisiólogo y estaba promoviendo esto en un congreso en el año 2018-2019. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con esto contesto su pregunta, doctor? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? La doctora quiere preguntar algo. Doctor, muchas gracias por su ponencia. Quería hacerle una consulta respecto si tenía alguna experiencia en los pacientes con Parkinson, ¿no? En la aplicación en las glándulas salivales para la cialorrea. Sí. ¿No? La dosis más o menos que se utilizaría y si tiene algún parámetro así interesante que nos Sí, pueda doctora, recomendar. apunte por favor, todo se lo voy a contestar. Ayer presentó una plática muy bonita el doctor Sánchez sobre el Parkinson y la toxina botulínica. En cuanto a el manejo del Parkinson, se puede utilizar en mano y pie estriatal, en lo que es inclusive espasticidad o aumento del tono, rigidez, en lo que es dolor, y una de las indicaciones de manera importante es la cialorrea. La respuesta es muy buena en Parkinson con la toxina botulínica. La que está aprobada es 5-botulínica, y si quiere apuntar, la forma de aplicación son en submaxilares 30 unidades por glándula, perdón, 20 unidades por glándula, discúlpeme, 20 unidades por glándula y 30 unidades en la parótida cada una. Son 100 unidades de incobotulínica en un paciente adulto. 20 abajo en cada una, son 40, 30 en cada una. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ubican? Lo presentó ayer también el doctor Sánchez. Está el ángulo de la mandíbula, y te vas un dedo adelante del trago, ahí está la parótida. ¿Ok? Riesgo de parálisis facial. No. Y aquí abajo te vas a la barbilla y te vas al ángulo de la mandíbula, a la mitad, un poquito atrás, ahí metes la aguja. ¿Ok? Con ultrasonido ahorita les voy a enseñar, si el modelo nos lo permite. Lo voy a embarrar de gel en la cara y les voy a enseñar glándulas para que las ubique. Es de la forma más sencilla para que no se vaya nada más con la aplicación del miembro superior. ¿Pregunta más de Parkinson? ¿Qué quiere usted? ¿Algo quieras agregar, Israel? ¿Por qué le gusta mucho el Parkinson entonces? ¿Pero algo más de lo que dije? Bueno, igual hay variaciones en la técnica. Yo, por ejemplo, aplico 25 por glándula, pero eso ya es decisión del aplicador. Pero la dosis es 100 unidades por paciente, o sea, 50 de un lado, 50 del otro. El doctor le gusta 30-20, a mí me gusta 25-25. La respuesta del paciente te hará decidir cuál es tu decisión. Claro. Ok. Doctor, Sí. disculpe, ¿es la misma dosis en niños para cialorrea? Sí, hay dosis en niños para cialorrea, la tengo, a ver. Sí, de hecho hay unas tablas de aplicación para cialorrea en niños. Esa, pues, si gustan, luego se las hago llegar, o si no, en la página de Estados Unidos de Biomin, ahí viene la dosificación para niños porque es por peso corporal y sí tiene que tener ciertas características el paciente, sobre todo tener más de 6 kilos para pensar en la aplicación. Y son dosis muy bajitas, que van desde las 5 hasta las 10-15 unidades, pero igual hay que adaptarlo a las necesidades del paciente, y ahí sí obviamente también tomar en cuenta que puede haber otras complicaciones, porque los niños con PC regularmente tienen problemas de caries, y llevarlo a una serostomía o resequedad de la boca pues puede incrementar el problema de caries. Entonces son factores que tenemos que tomar en cuenta. Si me tiene paciencia, lo busco en mi celular porque tomé fotos en un congreso, en el que tuvimos también en México, ¿no? Se lo pasamos con mucho gusto para que inyecten niños. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a pasar al ultrasonido entonces. ¿Tenemos tiempo, verdad, doctora? ¿Al descanso? Ah, vamos al descanso. Entonces al descanso y nos vemos a las ¿qué? ¿A las qué? De 20 minutos. De 20 minutos nos vemos a las 10:35. Israel, ¿cómo no se puede mover el cursor aquí? Se bloquea, ¿no? Sí, hay que quitarle esta y ya se desbloquea.